Mi nombre es Víctor Malumián, soy de Ediciones Godot y vengo de Buenos Aires, Argentina. Para mí los fellowships son muy importantes, no solo por la inmersión que puedes hacer en la cultura a la cual estás visitando y estás un poco respirando, sino además por las redes que se trazan entre los editores, los libreros y los demás traductores o agentes de derechos que conoces en ese tipo de reuniones. Tienen además la ventaja de que te puedes tomar un par de días para leer a fondo o empezar a conocer a fondo autores de esa cultura que de otra forma con el trajín del día a día no conocerías. En este momento estoy leyendo La muerte y la primavera. Me parece una novela increíble y algo que escuché y estoy confirmando con la lectura es que no es que es una novela increíble de la cultura catalana, es una novela increíble de la cultura universal. Es algo que me parece que creo que ya está siendo traducida o fue traducida a varios lenguajes. Me parece que es algo único, es completamente diferente y no se me ocurre qué mezclador hacer de autores para poderla honrar en la forma que está escrita y la temática que tiene, que es realmente distinto a casi todo lo que he leído. A ver, lo que más me ha sorprendido, para ser preciso, es las distintas formas en las cuales circula el libro en las distintas culturas, que va desde la distribución, las tiradas, la forma de relacionarse con la prensa, con los libreros. Y lo que más me ha sorprendido de la cultura catalana es su profunda historia, su profundo nivel de amor por lo que hacen y lo rica que era, ¿no? Como uno quizás desde afuera, desde la ignorancia, no tomaba conocimiento de la trayectoria que tiene, de lo ancha que es y de lo bien representada que está por su literatura, ¿no? Tantos años de historia que uno a veces, de nuevo, en el apuro del trabajo y del día a día, de no tomarse el tiempo necesario, no la reconoce o no la valora de la forma que debería. Yeah. Well, my name is Lena Schäfer and I work for the publishing house Bastei-Lübbe, which is a rather big publishing house in Germany, and I'm a fiction editor there. I think it's a really great program because you can concentrate only on Catalan literature, which normally is like a tiny part of my work. And here I meet so many interesting people, Catalan agents and publishing houses, and then colleagues from other countries. And I like this exchange a lot. And yeah, it's very well organized, so I get a lot of information. I'm Naomi Kirsten and I'm a senior editor at Chronicle Books in San Francisco, California, in the United States of America. I am so honored to be a part of this fellowship. It has been incredible to learn all about Catalan literature. To be honest, I wasn't really aware of the difference between Catalan and Spanish before. Even a week ago, I didn't really know much about the difference, and now I feel like I so clearly understand the politics, the cultural tradition, and I want to support the literature so much after being here, especially being here on September 11th, yesterday, and during the Catalan Book Festival, which is such a wonderful celebration of your cultural and literary tradition. I'm publishing with Sahouri, and I have 3 books I am working on with them that will be published in fall 19 and spring 2020. One is called Enigmas. We'll be calling it Sleuth and Solve, and it's about mysteries for middle grade children, about 8 to 12, and they're wonderful. It's an interactive book with Lift the Flaps. The first book is General Mysteries, and then I'm buying the sequel. I'll be publishing the sequel, which is very history focused, so it introduces young children to all the historical moments, but in such an engaging and playful way. I've really never seen anything like it.